Yo no sé usted, pero yo tengo mucho amor por la casa de Dios. Y creo que vamos hoy a hacer notar algunos aspectos de la Biblia que tal vez usted nunca ha mirado. Siempre miramos el templo que construyó Salomón, pero este templo fue devastado. El pueblo se olvidó de Dios. Dios permitió que fueran tomados como esclavos y este templo fue literalmente saqueado y destruido. Y ahora vamos a enfatizarnos en un momento de la historia donde este templo va a ser reedificado. Y vamos a traer tremendas lecciones que son para nosotros. Así que oramos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias y te pedimos, Dios amado, que en el nombre de Jesús tú bendigas nuestras vidas a través de la palabra, que podamos aprender y a conocer, Señor, tu enseñanza. Dios del cielo, anímanos, danos la fe, danos lo que necesitamos para que nuestras vidas se llenen de los recursos necesarios para creer en ti hasta el final. Padre, gracias y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y de este modo saludamos a toda la gente que está conectada con nosotros a través de las redes sociales. Usted está en Río de Agua Viva. Fuerte el aplauso a toda la gente que está con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. Puede sentarse, linda iglesia. Y el tema, como ya mencioné, es amor por la casa de Dios. Muy bonita la reunión en el día de hoy. Mucha gente y gente sigue llegando a la casa de Dios. Vamos a considerar, sé que no voy a poder terminar este estudio, será como un estudio que les voy a dar, del libro de Esdras. Tal vez algunas personas nunca han leído este libro. No es un libro que suele ser muy popular entre la gente que suele leer la Biblia, pero este libro tiene como punto referente, se refiere a el tiempo donde los judíos, después de haber sido dados por esclavos porque le dieron la espalda a Dios y Dios les dijo, los castigó Dios, permitió que fueran a Babilonia, allá fueran tenidos como esclavos, estuvieron allá 70 años y comienza el retorno de los judíos. Ya hemos explicado esto en otros mensajes. Ellos no regresan a una tierra bonita, a una ciudad bonita, sino regresan a una tierra devastada por la guerra, en una ruina terrible, y ellos tienen ahora el desafío, esta generación que regresa, tiene el desafío de edificar la ciudad y también edificar la casa de Dios y edificar las murallas. Vimos que el regreso de Nehemías, que empezó a trabajar con las murallas derribadas, pero en el caso de Esdras se enfoca, o Dios lo llama, lo dirige a restaurar la casa de Dios. La casa de Dios que Salomón había construido, que ahora eran ruinas, pero si Dios iba a levantar la nación, fíjese que con el levantamiento, la restauración de la nación, ellos tenían claro que no podían crecer adecuadamente menospreciando la casa de Dios. Yo quiero hablar esto con mucho cuidado, porque yo me he encontrado incluso con cristianos que tienen un menosprecio por la casa de Dios, entendiendo que son solamente paredes y que a veces son gastos innecesarios y siempre hacen alusión a los pobres y así por el estilo, y aluden que cuando Cristo vino al mundo, Cristo nunca se enfocó en construir templos ni cosa que se parezca, y por consecuente que nosotros tampoco debemos hacerlo. Sin embargo, todos sabemos que cuando Jesús nunca le restó importancia a la casa de Dios, y dice la palabra que el único incidente que se puede destacar donde vemos a Jesús actuando violentamente en contra de ciertas personas fue ante aquellos que insultaron la casa de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Dice que volcó las mesas, expulsó allí a los que miraban la casa de Dios como un lugar para el lucro personal. Le volcó las mesas, los expulsó y le dijo, mi casa, dijo Dios, será llamada casa de Dios, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces eso me deja a mí por enterado
de que aunque Jesús no construyó ningún templo de paredes, sí tenía en estima la casa de Dios, y fue la única ocasión en la Biblia donde Jesús reacciona, si se puede utilizar esto, violentamente cuando ofendieron la casa de Dios. Quiere decir que con esto Dios nos enseña que tenemos que tener en estima la casa de Dios, porque la casa de Dios ha tenido siempre una relevancia en la adoración del pueblo. El estado de la casa de Dios en toda la escritura, usted la busca, siempre que usted encuentra decadencia moral y espiritual, usted encuentra una casa de Dios devastada, arruinada. Y cuando la gente se volca a buscar a Dios, encontramos que vemos la casa de Dios en perfecto estado y hombres de Dios restaurando la casa de Dios. Entonces, tomando como referencia esto, vamos ahora al momento en el cual Esdras regresa y comienza a reedificar la casa de Dios. Y dice en Esdras capítulo 1, verso 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Dije que vamos a leer palabra de Dios. Lo primero que se ve acá es que dice: Dios es bueno despertando gente. Y ojalá que usted hoy permita ser despertado, porque el primero que es despertado aquí es el rey Ciro. Dice: y Jehová despertó el espíritu de Ciro. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía de Jeremías. Jeremías había profetizado que sí iba a haber un cautiverio, pero regresarían y que se posicionarían y que serían sanos de la idolatría. Ahora ellos regresan y comienzan a edificar, y lo primero que pasa es que Dios despierta el espíritu de Ciro. Ciro era el emperador de aquella tierra de los persas, y él era el emperador, pero Dios hizo algo en este hombre, y esto es lo que yo quiero que usted oiga, porque Dios va a hacer algo contigo, como lo hizo también con Ciro. Dios va a despertar el espíritu de la gente. Alguien está en esta mañana aquí, diga: yo voy a ser despertado por Dios, porque para este tiempo Dios me ha llamado para que se cumpla la palabra de Dios en mi vida. Alabado sea la gloria del Señor. Las lecciones que yo aprendo acá del rey Ciro son unas 5 lecciones. Número 1, construimos la casa para que se cumpla la palabra de Dios. Y yo creo que hay palabra, y hemos tenido palabra, y la palabra se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a la palabra y creemos que la palabra se cumple? Porque Dios está usando, en este caso el que está hablando acá no es un pastor, no es un profeta, no es un judío de nacimiento. Está hablando un hombre que ni siquiera es de la nación de Israel, pero que Dios le despertó el espíritu, dándome a entender a mí que si Dios es capaz de despertarle el espíritu a un hombre que no tiene distinción entre su mano derecha y su izquierda, espiritualmente hablando, ¿cuánto más no va a hacer Dios con la gente que alaba y glorifica el nombre de Dios? Y estoy declarando que en el nombre poderoso de Jesús la palabra se cumple. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. La segunda lección que aparece acá es que Dios nos ha mandado edificar
la casa de Dios. ¿Será que puede usted creer que Dios nos ha mandado a edificar la casa de Dios? ¿O piensa usted que esto es un invento del pastor Luis Rivera? Porque aquí lo que vemos, mis amados, si usted lee el texto bíblico, usted no encuentra que la orden, la iniciativa la haya tomado algún judío. Ellos son esclavos allí. Ellos no tienen decisión. Dios, dice la palabra, toca el corazón de un hombre que ni siquiera es temeroso de Dios, pero que ahora sí se vuelve temeroso de Dios. Y él reconoce que Dios, el Dios de Israel, es el que le ha dado a él todo el poder, todo el dominio que él tiene, todo lo que él ha logrado en la vida. Y él dice, esa casa tiene que volver a ser edificada. Gente que eran sus propios esclavos, y él reconoce al Dios de sus esclavos como el único y el verdadero Dios. Yo creo que eso solamente lo hace cuando el Espíritu Santo está moviéndose de manera poderosa en una persona. Denle el aplauso fuerte a Cristo si puede. Aleluya. Pero el rey Ciro es el que comienza el protemplo. Aquí el protemplo no lo comienza un sacerdote ni un profeta, el protemplo lo comienza Ciro. Y Ciro hace un llamado y le dice a la gente: hay que sembrar. El servicio de sembradores no lo organizó un pastor, lo organiza Ciro. Y le dice, le exhorto a toda la gente que esté en los alrededores, a toda la gente que quiera de algún modo acatar este edicto, a que colaboren con oro, con piedras preciosas, con ganado, con lo que tengan, con cosas preciosas, porque la casa de Dios se va a volver a edificar. Habrá alguien que pueda decir en esta hora: creo que Dios va a proveer todo lo que hace falta para que la casa de Dios sea edificada. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Iglesia, porque cuando oímos gente que ni siquiera pues es cristiana involucrarse y decir: vamos a colaborar, eso va a pasar aquí. ¿Usted cree que yo digo esto solo para emocionar a la gente? Pero cuando yo leía esta palabra, ¿por qué yo estoy trayendo esta palabra? Bueno, Dios me la puso en el corazón. ¿Pero por qué? Porque una vez más les hago ver que están edificando una casa sin recursos, desde la pobreza, desde la miseria, un montón de esclavos queriendo edificar un templo cuando no tienen apenas para vivir. Pero es lo que Dios va a hacer. Dios va a levantar gente que usted no espera, gente que usted no se imagina. Dios la va a levantar para este tiempo, como lo hizo también con los días que levantó Dios a Ciro. Y Ciro hizo un llamado a la gente: hay que apoyar este proyecto porque esto es para la gloria de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor si puede. Esto nos enseña, mis amados, que si Ciro se involucró, todos nosotros tenemos el deber de ayudar financieramente a construir la casa de Dios. Necesitamos construir la casa de Dios. Tenemos que creerlo, tenemos que trabajar en esa misión. Número 4, hay que permitirle a Dios que despierte nuestro espíritu en pro de la casa de Dios. Porque ¿qué dice? Primero Dios despertó el espíritu de Ciro, pero después dice que despertó el espíritu de un montón de gente que fueron tocadas por Dios para involucrarse, y se involucraron. Pero también hay algo que me habla de esperanza y de fe, y son los recursos que parecen perdidos, cosas que parecen perdidas. Y esto podemos verlo de tantas maneras. Recursos parecen perdidos. Gente que parece que ya se perdió, volverán a casa. ¿Será que puede decir usted amén a eso? Porque la palabra dice que los utensilios de la casa de Dios, que fueron robados por Nabucodonosor, que habían sido dados por perdidos, se los robaron. Esos nos han robado. Utensilios, no cualquier utensilios. Utensilios hechos por Salomón, de oro, la mayor parte de ellos, otros de plata, finísimo. Salomón no se ponía para poco, usted lo conoce, sabe la historia, cómo era él. Él hizo todos estos utensilios. Y cuando Nabucodonosor llegó y arrasó con todo, se robó los utensilios. Y pasaron 70 años. Y durante esos 70 años, esos utensilios estaban en un lugar, en una bodega, allá en Babilonia, asegurados. Y cuando Ciro le dijo: vayan y edifiquen la casa de Dios, hay algo que debió animar a ellos. Y como debe animarlo a usted en el día de hoy, es que los utensilios que parecían perdidos, de repente aparecieron. Todo lo que Nabucodonosor se robó regresó a la casa de Dios.
Y esto nos da a nosotros también una relevancia y una revelación tremenda para nosotros de que cosas que parecen que están perdidas, que parece que el enemigo se las robó, Dios las devuelve a la casa de Dios y Dios las trae de vuelta. Y eso nos da ánimo de que saber que si Dios provee para los utensilios, también va a proveer para todo lo demás. Dele la gloria al Señor si puede en este día. Alabado sea la gloria del Señor. Dios hizo que los utensilios que fueron robados de la casa de Dios regresaran, pero no hay casa. O sea, regresaron los utensilios, pero no hay casa. Entonces, como un desafío que Dios les hace. Le dice, ahí les doy los utensilios. Es como si nosotros hoy dijéramos, bueno, tenemos 1200 sillas, tenemos un equipo de sonido buenísimo, tenemos cámaras, tenemos todo, hágase cuenta, tenemos todos los instrumentos mejores que hay, y todo eso para utilizarse en la casa de Dios que no existe todavía. Y cuando Dios nos dice que esas cosas están listas, es para que usted y yo nos animemos y digamos, si Dios preservó esos utensilios y no fueron fundidos y se convirtieron en otras cosas, sino que se mantuvieron intactos por 70 años y Dios nos los da de vuelta, es Dios dándonos una señal de que está con nosotros y una señal de que tenemos una segunda oportunidad y una señal de que veremos la gloria de Dios. ¿Alguien puede creer que verá la gloria de Dios en este tiempo que estamos viviendo? Aleluya. Iglesia amada, edificar la casa de Dios es una manera por medio de la cual honramos al Señor. Esdras 3, verso 10, dice la palabra que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas y con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los primeros de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Iglesia amada, cuando nos ponemos manos a la obra, la construcción de la casa de Dios producirá alegría. Aquí dice, cuando se comenzó la construcción, había alegría, gozo, gritos de alegría que se oían a la distancia. Yo creo que eso va a suceder aquí en esta hora. Cuando comencemos a trabajar allí, va a haber gente que se va a alegrar. Y va a haber gente que inclusive va a donar su tiempo y preferirá perder unas pocas horas de allá de la ocupación que hace para involucrarse en algo de la casa de Dios, porque se darán cuenta que la alegría que produce estar en la casa de Dios no la produce ninguna otra cosa. Denle el aplauso fuerte al Señor si así lo cree. Aleluya. Habrá gozo y alegría que produce la construcción. Número 2, aquellos que vimos a Dios obrar en la primera casa, lo veremos obrar en la construcción de la segunda casa. La gente que está aquí en esta reunión, que son algunos como Rodolfo y algunos otros que están por aquí, un suicidio económico. Eso fue un suicidio económico aquella vez. Era como dirigirnos a un abismo del cual no podíamos salir. Pero sabemos que nos dirigimos ahí por fe y salimos y perseveramos y crecimos. Pero también, mis amados, vengo a decirle a los de esa generación que viene un nuevo gozo, porque dice la palabra que los que vieron la primera casa verían también la edificación de la segunda. Alabado sea la gloria de Dios, y eso va a desatar gozo. Alabado sea Dios. Y la generación que está aquí ahora debe sentirse contenta, porque Dios no los va a tener de menos a ustedes. Dios les va a permitirle a ustedes el mismo privilegio
que le permitió a los fundadores de este ministerio que todavía están aquí. Dios va a hacer algo para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque vamos pasando. Pero sin embargo, iglesia amada, quedará un legado para sus hijos y sus nietos que continuarán trabajando. ¿Y qué será lo que hará esa generación? Hará cosas mayores, cosas más grandes. Le vamos a dejar todo listo, como lo hizo David con Salomón. Le dejó todo listo y acabó con cuanto enemigo había para que Salomón se enfocara en la casa de Dios. Así pasará con nuestra generación. No estarán enfocados en esto, sino estarán enfocados en ganar alma, en la escuela que se abrirá, en los proyectos que se van a abrir allí, en cómo apoyaremos a jovencitas tal vez abusadas con programas formales de ayuda, de asistencia en distintas áreas. Eso se lo dejaremos a nuestras generaciones. ¿Será que lo puede creer? Dale un aplauso fuerte al Señor si puede en este día. La construcción de la casa de Dios producirá tanto gozo, iglesia amada, que se escuchará de lejos. La gente de lejos decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se oye? Esa gente está así porque está edificando. ¿Sabe una cosa, iglesia amada? Cuando se comience este proyecto, la alegría va a llegar lejos. La gente escuchará un testimonio de gozo, de alegría, porque hay gente. No hay cosa que produzca más satisfacción y gozo que estar involucrado en las cosas del Señor y hacer cosas para Dios. Y haremos cosas para Dios grandes y maravillosas para la gloria y la honra de aquel que vive y reina para siempre. Denle el aplauso fuerte al Señor si puede. Iglesia amada, pero vienen desafíos tremendos cuando edificamos la casa de Dios. Ojalá todo fuera así, euforia, gozo y alegría. Pero hay desafíos que vienen. Y dice la palabra en Esdras capítulo 4, verso 1, que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios. Desde los días de Sara, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Iglesia, siempre habrá gente que aparentemente querrá involucrarse, pero su objetivo principal es obstaculizar la construcción de la casa de Dios. ¿Sabe que hay gente que no se va muy lejos, se queda cerca, pero no se van lejos y se quedan cerca no porque quieren apoyar, sino porque quieren estar en primera fila cuando fracasemos? ¿Usted me entiende lo que le digo, verdad? Bueno que aprenda esto. No todo el que se acerca a usted en un momento de éxito es porque necesariamente desea tu éxito. Hay gente que quiere estar bien cerquita de ti para cuando te caigas, para que nadie les cuente cómo fue que te caíste. Ellos quieren verlo, estar ahí y para decir yo se los dije. ¿Me explico, iglesia amada? Pero tenemos que darnos cuenta y conocerlo. Por eso estoy trayendo esta enseñanza, porque esta enseñanza es el mismo diablo y son los mismos argumentos, los mismos propósitos de hacer algo para Dios y el mismo enemigo oponiéndose. Los enemigos del avance de la obra de Dios querían involucrarse, pero era para obstaculizar el trabajo, para estar desanimando, para estar poniéndole faltas a todo, para criticarlo todo. Encontraremos eso aquí, lo veremos. Y no es que lo quiero ver, ojalá no se cumpla, pero lo veremos, porque donde quiera que se hace este tipo de desarrollos, vamos a encontrar ese tipo de situaciones. Pero gloria a Dios, estamos vacunados contra el COVID y contra los enemigos. Dele la gloria a Dios si puede. Aleluya. Pero hay cosas que el enemigo va a hacer, Satanás va a hacer por medio de los enemigos de la obra de Dios. Son las estrategias de los enemigos para detener la construcción de la casa de Dios. Satanás es un estratega tremendo. ¿Usted cree que él anda dando palos de ciego? No, él planifica bien las cosas, cómo las va a hacer para conseguir el efecto que él quiere.
Ya dijimos que quisieron infiltrarse, no pudieron. Entonces recurrieron a la intimidación. En el verso 4 de Esdras 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Se fija? Va a haber gente que te va a intimidar. La segunda estrategia es crear frustración. Fue la frustración. Verso 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Mire, si es que este diablo le tiene miedo, cuando uno quiere hacer estas cosas, por alguna razón el enemigo no le gusta que se edifiquen templos. A él no le molesta que hayan barras, discotecas. Tú ves que ahí no hay gran problema. Ahí todo el mundo bien, la gente ni opina, ¿verdad? Pero cuando uno quiere edificar para Dios, mira, hasta sobornos hubieron para impedir. Sobornaron consejeros, gente que hablara mal, que indispusiera, para detener la obra del Señor. Y la tercera cosa, para terminar esta parte, fueron las falsas acusaciones, que ya mencioné un poquito acerca de esto. Y quiero leerles la carta. Le voy a leer la carta del bochinche, del chambre que tenían estos para impedir el avance de la casa de Dios. Ahí les va. Esdras 4. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región del más allá del río no será tuya. Los enemigos acusaron a Jerusalén de ser una ciudad rebelde y mala. Le escribieron al rey una carta en la cual le decían: rey, detenga esa construcción, porque esa ciudad, ese templo del Dios de esa gente son una ciudad mala y rebelde. Deténgalos. Número 2, intentaron convencer al rey Artajerjes de que la construcción de la ciudad y del templo de Jerusalén no aportaba nada económicamente al Estado. Le hicieron creer al rey que la construcción de la casa de Dios perjudicaría el gobierno, el Estado. ¿No es lo que vemos hoy? ¿No es lo que vemos hoy? Gente que quiere edificar templos en lugares y le dicen: aquí no se pueden edificar iglesias porque esto perjudica a la comunidad. Pero sí edifican cantinas, barras y hasta burdeles y no pasa nada. Pero si quiere edificar una iglesia, ay Dios amado, es cuesta arriba. Pero yo agradezco a Dios que hasta este momento Dios nos ha puesto en gracia con los vecinos para donde vamos. Dele la gloria al Señor si puede. Ellos están contentos con la idea con los que he hablado hasta ahora. Y mire que ese era uno de los desafíos que uno dice: vamos a una iglesia, saben que somos latinos, que saben todo, y nos les vamos a meter a una comunidad dominantemente anglo. Y uno dice: ¿será que? Pero no. ¿Por qué? Porque Dios despertó el espíritu en ellos también. Y dicen: qué bueno que se va a construir una iglesia en ese terreno. Qué bueno. Y le dije: tienen que ir también. Vamos, dijeron. Mi alma alaba la gloria. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero los enemigos intentaron convencer al rey de que edificar ese templo perjudicaría a las finanzas del Estado. Los enemigos calumniaron a los judíos diciendo
que ellos menospreciaban al rey, desprecian la autoridad. ¿Sabe que eso es lo que dicen de los latinos? Que despreciamos la autoridad, que somos violadores de la ley, que somos terroristas potenciales. Hasta donde yo sé, no he conocido un solo latino que ha puesto una bomba a un edificio, ni que ha tirado torres. Los latinos aquí, que lo oiga el que me esté viendo acá, no destruyen torres, levantan edificios. Levantan edificios. Aleluya. Los enemigos dijeron que si el templo y la ciudad de Jerusalén fueran reedificados, el rey iba a perder territorios. Y todo eso se lo decían para hacer que el rey detuviera la obra. ¿Y sabe qué, iglesia? Lo consiguieron. El rey mandó un edicto donde le creyó las palabras a los calumniadores, y el rey mandó un edicto y dijo: detengan la obra, deténganla. Y esto me da a mí las bases para decir lo que voy a decir ahora. Y es que vendrán momentos donde todo indicará que no tendremos éxito. Vendrán momentos en donde todo nos dirá, las circunstancias nos dirán, no tendrán éxito. Y ahí es donde se va a saber de qué estamos hechos realmente. Ahí se sabrá quiénes son los de fe y quiénes son los de fe de labios o una fe fingida. Ahí se sabrá. La palabra dice que el rey envió esta respuesta. Se la voy a leer porque creo que lo merece. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad, no seáis negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, el rey de Persia. En varios años la obra estuvo detenida y estancada. Hay veces, mis amados, que veremos procesos, momentos en los cuales alguien dirá: no lo van a lograr, ya le pararon eso, no se va a conseguir. Pero vengo a decirte de parte de Dios que no fue el final, sino una pausa. Nunca ponga un punto donde Dios pone una coma. Aleluya. Los enemigos utilizarán la estrategia de traer a memoria sucesos negativos del pasado. Iglesia, toda congregación tiene eventos que la han marcado negativos. Toda iglesia que lleva un tiempo. Aquí han pasado cosas. Aquí ha habido gente que ha hecho escándalos bien feos. Y muchos ya ni están, pero lo han hecho. ¿Qué fue lo que dijo los calumniadores? Esa nación es rebelde y mala. Y destacó sucesos negativos del pasado para hacerlos ver como que era la constancia, como que era su presente. Mis amados, pero Dios honrará la fe de aquellos que continúan trabajando a pesar de la oposición. Y quiero leer Esdras 5:1, porque dijimos que pararon la obra, la detuvieron. Pero en el verso 1 de Esdras 5 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios
que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Mis amados, cuando hay oposición, Dios levanta a un Ageo, a un Zacarías, para que profeticemos acerca de la restauración de la casa de Dios, de la construcción de la casa de Dios. Aunque haya oposición, profetizamos de parte de Dios en el nombre de Jesús, que la obra se hará, se levantará, se terminará, y que en poco tiempo inauguraremos y celebraremos la victoria del pueblo de Dios. Denle un aplauso fuerte a Cristo en esta mañana. Aleluya. Iglesia amada, Dios va a levantar gente como a Zorobabel y Jesúa para que reinicien la construcción de la casa de Dios. Dios va a levantar gente. Ojalá usted esté disponible. Vuelvo y le repito, había una ley, pero hay una ley que va por encima de todas las leyes, que es la ley del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Artajerjes paró la obra, pero Zorobabel profetizó, y Jesúa profetizó, y Ageo profetizó, y les dijo: es para adelante que vamos. Y comenzaron a trabajar a pesar de la oposición. Denle la gloria a Dios si puede en esta mañana. Aleluya. Pero lo que me llama la atención, linda iglesia, es que esto, mientras más yo lo leo, más me apasiono. En Esdras 5:3, porque algunos van a cuestionar con qué autoridad edificamos la casa de Dios. ¿Y con qué autoridad ustedes hacen eso? Algunos dirán: ustedes se la quieren dar de mucho. Ese tipo de proyectos solamente los hacen las iglesias anglo. Ustedes son un montón y dirán cosas como las que suelen decir de los inmigrantes. ¿Y con qué van a hacer ustedes eso? ¿Quién los financia? Van a decir de todo, pero usted va a saber y veremos la gloria de Dios. Y vamos a ver que Dios es Dios de provisión. Y vamos a ver que Dios está con nosotros. Y vamos a ver, aleluya. Dijo la nación de Israel: ¿podrá acaso poner mesa Dios en el desierto? Y Dios le respondió: van a ver si la palabra de Dios se cumple o no se cumple. Dios dice: pondré mesa y les daré carne, no un día, un mes entero, porque Dios es capaz de hacer lo que tú ni te imaginas, de la manera que tú ni te imaginas. Denle la gloria a Dios si puede. Dice Esdras 5:3: en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar sus muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar, no los lograron hacer parar, hasta que el asunto fue llevado a Darío. Ya no es Artajerjes. Artajerjes se quedó como todo el que se opone a la obra de Dios, tieso. Artajerjes, Dios le hizo, Artajerjes detuvo la obra, y Dios le hizo a Artajerjes. Porque todo el que se opone a las cosas que Dios tiene planificadas tiene oportunidad de arrepentirse y ponerse de la posición que tiene que estar, o si no, hágalo así. Aleluya. Dice, mis amados, que ellos respondieron, le enviaron otra carta, mejor dicho, al rey Darío. Dijeron: Darío, toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces, en el verso 9 dice: les preguntamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién os dio orden para edificar esta casa, para levantar estos muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacértelos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya de muchos años antes había sido dedicada, la cual edificó el gran rey de Israel. Dios hará que surja un de repente que cambiará el panorama de las cosas.
¿Cuántos están esperando un de repente? Porque usted piensa que yo estoy hablando nada más que el de repente del templo, pero hay un de repente para ti. Hay gente que hoy está sumamente triste por distintas cosas, deprimido, porque piensa que así va a quedar su vida. Vengo a decirte que Dios viene con un de repente para ti. ¿Sabe qué quiero decirte con eso? Que todo está feo para ti, todo pinta mal en tu contra. Pero lo que tú no sabes es que Dios tiene un de repente. Un de repente donde todo va a cambiar favorablemente para ti. ¿Será que puedes decirle amén? ¿Será que puedes creer que Dios está hablando de ti? De repente, una puerta se va a abrir de repente. Una oportunidad viene para tu vida de repente. Una oración que tú creías que no, de repente la verás materializarse. De repente verás que los enemigos son borrados. Te lo voy a demostrar. Tú te vas a emocionar con esto, porque yo me emocioné en casa. La palabra es para emocionarse con ella. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Y es que en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedra grande y una de madera nueva. Y el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y dijo en el verso 8: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y que lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado y sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persa. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Por eso le digo, iglesia amada, es imposible que fracasemos. Es imposible que fracasemos. No, lo que no será imposible es los desafíos. Sí vendrán, calumnias vendrán, chismes vendrán, ataques vendrán, pausas que el enemigo pondrá por un tiempo. Vendrán. Pero es imposible que fracasemos. Dele la gloria a Dios si puede. Porque la palabra de Dios se cumplió. Por mandato de Dios la casa fue terminada. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad
celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. Y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Vengo a decirte que lo que ha estado en contra tuya va a cambiar y viene a favor tuyo. Viene a favor tuyo. Todo lo que está sucediendo que es en tu contra, te vas a alegrar como se alegraron los hijos de Israel. Dice que se alegraron porque Dios cambió el corazón de los reyes a favor de ellos. Dele la gloria a Cristo. Alguien tiene que creer que hoy cambia, la palabra está llena de cambio. Cambiarás mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. La palabra dice, has cambiado el luto, el lloro, por lugar de luto me has dado óleo de gozo, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Has cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. No es un coro, es palabra de Dios. Jehová Dios mío, te alabaré eternamente y para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Echó al caballo a la mar el carro de Faraón, los ahogó en el desierto, porque Dios te hará lo que está en contra tuya. Viene un cambio, viene una transformación. Cambia para bien, aleluya. Lo que se está poniendo, las leyes injustas, ya vienen leyes que te van a favorecer, aleluya. Vas a ver un cambio totalmente de la hostilidad a un cambio favorable. Dele la gloria a Dios si puede. Dios te va a alegrar. Dios te va a alegrar. Ay, Dios mío, alguien tiene que creer que Dios lo va a alegrar. Alguien tiene que creer que Dios lo va a ayudar. Alguien tiene que creer que la balanza se va a inclinar a tu favor. Alguien tiene que creer que aparece respiro y liberación. Alguien tiene que creer que viento favorable viene para tu casa. Alguien tiene que creer que la tristeza, la melancolía es cambiada por gozo. Aleluya. Ana fue al altar, comió y ya no estuvo más triste. Cambió la tristeza por un gozo inefable. Alguien tiene que creer esta palabra. Alguien tiene que glorificar a Dios. Alguien tiene que decir, Dios cambia mi lamento en danza, mi tristeza en alegría. Alguien tiene que creer que el luto se queda. Alguien tiene que creer que viene algo grande. Alguien tiene que creer que como José le cambiaron la ropa de preso por ropa de ir a ver a Faraón. Alguien tiene que creer que viene un cambio favorable. Dios te va a alegrar. Mi alma alaba la gloria. Has peleado contra todo, has luchado contra todo, has peleado, has batallado con las pocas fuerzas que tienes. Y vengo a decirte que viene un cambio favorable. Viene un cambio favorable. Vienen vientos de victoria. Viene lo que estás esperando. Aleluya. A José, el día que menos esperaba, lo fueron a buscar a la cárcel. Un cambio favorable. Alguien dígale amén a la palabra. Pedro estaba deprimido, pescando, de regreso en la pesca, y Jesús lo llamó de la playa. Y Pedro dijo, es el maestro. Un cambio favorable viene. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está conmigo y contigo como poderoso gigante. Por tanto, en Él esperaré. Aunque la tierra sea confundida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeré mal alguno, porque Jehová mi Dios estará conmigo y me guardará. Caerán 1000 a mi lado, 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Aleluya. Alguien tiene que creer esta palabra hoy. Santo Dios. Un cambio favorable. Quiero que ponga atención,
porque por primera vez muchos de ustedes van a entender mejor de qué estamos hablando. Y para que sepa si se baja del barco hoy o se queda. No quiero que se vaya, pero si va a estar así, como los enemigos, diciendo que quiere hacer, pero en realidad lo que quiere es oponerse, pues mejor sálgase. ¿Qué le puedo decir? Es una visión. Y si tú no estás en la misma visión, pues estás en división. ¿Y qué hay para usted? No hay mucho por venir ni futuro. Adelante, hija. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es parte de lo que ya usted más o menos puede ver. Ahí todavía no está el salón de eventos, no están las oficinas todavía que las puede ver usted. Ya están diseñadas, o sea, en el plano estipuladas, pero no están así que las puede ver todavía. Oficinas, las aulas para los niños, un área para los jóvenes de esparcimiento. Habrá un playground para los niños que puedan en el verano tener tiempos de esparcimiento. O sea, todas esas cosas que usted ve en otra gente, que usted ha ido a sitios y las ha visto y usted dice qué bonito. Pero déjeme decirle que el Dios de esa gente es el Dios de nosotros también. Vamos a creer y vamos a poner la acción donde ponemos la palabra. Vamos a hacer algo para nuestras generaciones, para tus hijos, tus nietos. Y todo se hará para la gloria de Dios. Al final, iglesia, después de todo el proceso, de todo lo que nos va a tocar vivir, los desvelos, la impotencia porque vamos a querer avanzar y no vamos a poder por una razón u otra. Todas esas cosas, preparémonos mentalmente. No es que Dios no está con nosotros. Estos chismosos de la Biblia lograron detener la obra por varios años, pero no prevalecieron. ¿Me explico? Al final, la casa se dedicó con gozo porque Dios los hizo alegrar ese día. La ofrecieron, la dedicaron con ofrendas, con sacrificios, con gozo, con regocijo. Es lo que siempre sucede cada ocasión. Y va a suceder aquí también. Va a suceder aquí también. Gloria a Dios.